Hola, soy Jorge Asensio. El siguiente testimonio me gustó demasiado. Su historia se parece mucho a la mía. A mí, una vez que entregué mi vida a Jesús, demonios comenzaron a atormentarme por las noches. Veamos lo que le sucedió a él. Si quieres ver el testimonio original, puse el enlace en la descripción de YouTube. Hoy quiero platicarte cómo pasé de estar influenciado fuertemente por las creencias de la nueva era y el ocultismo a recibir y creer en el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Sé que no todos los que están viendo este video creen en Dios. Tal vez tú seas ateo, como lo fui yo durante muchos años. Tal vez estás inmerso en la espiritualidad de la nueva era y practicas hechicería, la adivinación o las cartas del tarot. O tal vez crees en una conciencia colectiva y crees que Dios es el universo como yo una vez lo creía. O tal vez sigues otra religión completamente distinta. Independientemente de cuáles sean tus creencias personales, te pido que veas este video con una mente abierta. La razón por la que estoy dando este testimonio no es un esfuerzo para convertirte al cristianismo, más que nada es una advertencia. Quiero que seas consciente de los peligros de practicar la espiritualidad de la nueva era, la hechicería, el vudú, la adoración a ídolos y otras prácticas similares del ocultismo, porque yo era totalmente ignorante de estos peligros, hasta que experimenté algo que cambió completamente todo mi sistema de creencias para siempre. Yo siempre había querido ser músico. Cuando tenía 23 años, terminé mi reclutamiento en la Marina de Estados Unidos. Después de salir de la Marina, fue difícil para mí acoplarme a la vida civil. Pero crear música se convirtió en una actividad saludable para mí. Estaba poniendo mi corazón y alma en esta música, y lo hice por años. Mi sueño era que mi música alcanzara a las masas, pero no importaba lo duro que me esforzara, ni cuántas noches pasara sin dormir terminando canciones y grabándolas en mi habitación, mi música simplemente no estaba teniendo éxito. Yo había sido un ateo dedicado por años, hasta que eventualmente descubrí la espiritualidad de la nueva era. Por primera vez en mi vida, sentí que había encontrado lo que verdaderamente tenía sentido. Hice todo, desde usar cartas del tarot, visitar a psíquicos, estudiar y practicar el budismo e hinduismo, e incluso meterme en la hechicería y el vudú. Un día, mientras estaba viendo videos en YouTube, me topé con una persona que estaba explicando cómo practicar el vudú y los beneficios que trae consigo. Comencé a ver más videos de vudú y escuché más testimonios increíbles, y todos parecían indicar al hecho de que realmente había un reino espiritual, el cual opera a nuestro alrededor y que la mayoría de la gente no puede percibir. Pero lo que más me interesó fue escuchar todas las cosas que la gente podía lograr u obtener mediante la práctica del vudú. Cosas como el éxito financiero, ayuda para tener una relación de pareja, obtener el trabajo que siempre has deseado y cualquier cosa que pudieras imaginar. Estos espíritus podían abrir esas puertas. Mis deseos egoístas se convirtieron en mi fuente de motivación. Quería que mi música finalmente fuera escuchada por mucha gente y estaba determinado a lograrlo. Después de estudiar a fondo este tema, aprendí que necesitaba hacer un altar y dar ofrendas a estos dioses. Hice todo esto. Llegué al extremo de cortarme a mí mismo y ofrecer mi propia sangre como sacrificio a estos espíritus. Cuando hice esto, yo pensaba que era inofensivo y sentía que no tenía nada que perder. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta que estaba jugando con fuego y no tenía la más mínima idea de lo que me estaba metiendo. En ese tiempo, yo creía en el reino espiritual, pero no creía en Dios. Yo pensaba que el cristianismo era una broma. Consideraba a la mayoría de los cristianos como hipócritas santurrones, quienes nunca practican lo que predican. Hasta ese momento, yo nunca había leído la Biblia y sabía muy poco acerca del cristianismo. Pensaba que yo era más inteligente y consciente de mí mismo que aquellos que tenían fe en Dios. Siento que mis ojos fueron abiertos porque no me podían lavar la cabeza para seguir ciegamente una religión inventada por el hombre, como tantos lo hacen. Me veía a mí mismo como un pensador libre y estaba orgulloso de mí mismo por ser capaz de pensar con originalidad.
pero estaba convencido que a nuestro alrededor había un reino espiritual que no podemos ver. Para mí, el vudú y la hechicería solo eran herramientas que yo podría utilizar para básicamente saciar mi sed y sentía que no tenía mucho que perder. Imaginé que si lo intentaba y fallaba, simplemente regresaría a como estaba en el inicio, lo cual no suena muy desastroso. Pero si esto funcionaba, eso significaba que mis sueños se convertirían en realidad y finalmente podría vivir la vida que siempre quise. Así que después de unos días de rezar en este altar y dar ofrendas a estos seres divinos, aún no notaba ningún cambio en mi vida. Al salir a hacer unos mandados, vi a un hombre al lado del camino, pidiendo aventón. Era un verano muy caliente y soleado. Una voz dentro de mí me dijo que me detuviera y le ofreciera llevarlo a donde me pidiera. Así que lo hice. Cuando el hombre entró a mi carro, comenzó a llorar. Me agradeció por recogerlo y dijo que había estado caminando por horas. No hablamos mucho, pero me paré en una gasolinera y le compré una bebida, porque era obvio que él estaba deshidratado y que no tenía mucho dinero. Finalmente llegamos a su casa, la cual parecía como un edificio abandonado. Después me miró y me dio las gracias. Y con una voz gentil me dijo: hoy, cuando llegues a casa, arrodíllate y arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Él salió del carro y yo me dirigí a casa, pero no estaba seguro cómo sentirme acerca de lo que este hombre me había dicho. Casi me sentía ofendido de que me dijeran que yo debía de arrepentirme, como si yo estuviera haciendo algo malo. Me puse a pensar que tal vez él tenía una enfermedad mental o algo, porque ¿cómo es posible que este total desconocido supiera algo sobre mí? Además, ¿de qué cosa debo arrepentirme? Pero cuando regresé a casa, tenía este sentimiento extraño dentro de mí. Yo todavía no creía en Dios, y ciertamente no en el Dios en el que creen los cristianos, pero sentí que me ordenaron derribar el altar vudú que había hecho. Tiré todo el altar, lo destruí, incluyendo las ofrendas, en un basurero que estaba frente a mi casa. Sentí que todo este asunto del vudú fue inútil y que fue una tontería, ya que nada pareció cambiar en mi vida. Justo al día siguiente, en la tarde, estaba hablando con mi celular usando FaceTime con un amigo peruano que había conocido años atrás, cuando fui a la selva del Amazonas para tomar ayahuasca. Él era mi chofer y quien conocía la zona. Nos mantuvimos en contacto y hablábamos de vez en cuando. Estábamos hablando sobre música, porque él también era músico, cuando de repente la llamada se colgó, se cortó. Traté de llamarlo varias veces, pero la llamada simplemente no pasaba. Me senté en mi sillón tratando de averiguar cuál era el problema con mi celular, cuando comencé a ver estas sombras oscuras apareciendo en la periferia de mi visión. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando alguna broma, pero las sombras se hicieron cada vez más grandes y más visibles, y comenzaron a cambiar su forma, a formas extrañas. En este punto, mi corazón comenzó a latir cada vez más fuerte. No estaba seguro de lo que estaba viendo, hasta que comencé a escuchar el sonido de una especie de entidad grande cuyos pasos estaban subiendo mis escaleras. Fue ahí cuando de repente pude sentir la presencia de la muerte a mi alrededor. Tuve este intenso sentimiento de saber que estaba a punto de morir. Instintivamente supe que estas cosas me querían muerto. Me paré, pero no me quise mover, porque estas entidades que cambiaban su forma estaban a solo 3 metros de distancia, haciendo sonidos siniestros. Era un sonido que no era de este mundo. De repente, estas entidades bajaron por las escaleras y entraron a la habitación donde antes había estado el altar. En mi condominio, conmigo estaban mis 2 perros pitbulls, quienes son perros que no le temen a nada. Mis perros comenzaron a ladrarles como locos a estas entidades, pero los perros solo se acercaban hasta la orilla del pasillo, pero no se acercaban más. Era como si mis perros estaban tan asustados como yo. No tenía forma de salir de mi condominio, porque para poder salir
tenía que ir hacia donde estaba esa cosa demoníaca. Este ser era muy grande, como un gigante, porque cada vez que caminaba para acercarse a mí, casi se sentía como si todo el piso temblara. No tenía forma de salir y ya no tenía opciones. Tomé mi celular para intentar llamar a quien sea, como si eso me hubiera ayudado. Pero justo en ese momento se acabó mi batería. Corrí hacia la ventana para ver si alguno de mis vecinos estaba en casa, y no había ni un solo carro en todo el estacionamiento, lo cual nunca había ocurrido antes. Después, de repente, mi televisor se apagó y las luces comenzaron a parpadear entre prendidas y apagadas. Sentí que estaba en una especie de película paranormal de horror y me sentí totalmente indefenso y vulnerable. Los pasos se estaban escuchando más fuertes y acercándose todavía más, y supe que solo era cuestión de tiempo antes de que cualquier cosa que eso fuera llegara a mí. En este punto, el sentimiento de muerte y oscuridad era abrumador. Podía sentir la maldad que me estaba rodeando. El sentimiento de muerte era casi tangible. Supe que nadie podía salvarme y supe que yo no podía salvarme a mí mismo. Ya no tenía más opciones. En un salto final de desesperación, comencé a hacer lo impensable. Comencé a rezar la única oración que aprendí siendo niño. Esta era la oración del Padre Nuestro. Era la única cosa que podía hacer. Mientras estaba rezando, me di cuenta que mis luces comenzaron a hacerse más luminosas. Pero cuando dejaba de rezar, o me trababa, o tartamudeaba, las luces se oscurecían de nuevo. Se sintió como si una guerra espiritual entre el bien y el mal se estuviera llevando a cabo en mi propio hogar. Continué rezando y las luces se volvieron más luminosas, pero después volvieron a oscurecerse de nuevo. Ahora la cosa que estaba en mi escalera estaba muy cerca y los demonios que cambiaban de forma se seguían moviendo en mis otras habitaciones porque podía escucharlos. Supe que estaba a punto de morir. Simplemente lo sabía. Podía sentirlo en mis huesos. Y fue ahí cuando finalmente entendí la verdad acerca de esta vida. Ahí me di cuenta que Dios y el diablo realmente existen. En ese momento me di cuenta que había estado equivocado por tanto tiempo. Y supe que si moría ese día, el cielo es el último lugar al que iría. Me puse de rodillas y me arrepentí. Incluso grité las siguientes palabras: Dios, me arrepiento, por favor perdóname. Inmediatamente después, mis luces se iluminaron totalmente y todos los ruidos dejaron de escucharse. Había un silencio estremecedor. Mis manos seguían temblando por todo lo que había estado pasando. Estaba en estado de shock. Incluso mis perros dejaron de ladrar. Todavía tenía mucho miedo de ir al otro lado de mi condominio. De repente, la televisión se volvió a encender. Miré a través de mi ventana y todavía no había carros estacionados. Me tomó al menos una hora tener el valor de abrir mi puerta y mirar hacia mi escalera. No había nada ahí. Fui a la habitación donde el altar solía estar y estaba vacía. Ese fue el día en que compré mi primera Biblia. Me gustaría poder decir que esta experiencia fue suficiente para convertirme en el cristiano perfecto, pero no puedo. Y la verdad es que incluso después de estos sucesos, aún tenía muchas preguntas, pero entre más leía mi Biblia, llegué a conocer a Dios de una manera más personal. Comencé a entender quién es Dios y por qué hace lo que hace. Encontré una buena iglesia que se basa en la Biblia. Sigo haciendo música, pero ahora solo hago música para glorificar al Señor. Y siendo honesto, no me importa nada el dinero ni la fama. Ahora vivo para el Señor. Desde que tuve esta experiencia, he crecido mucho más cerca a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Mi caminar no ha sido perfecto, pero esa es la belleza de nuestro Señor. Él no exige perfección. Somos salvados por su gracia y nuestra fe. Jesucristo murió por nuestros pecados y debido a ello, todos somos capaces de ser perdonados si nos arrepentimos y creemos. Sé que esta historia parece un disparate. Si hace 5 años alguien me hubiera contado esta historia, no le hubiera creído.
Pero incluso si este testimonio ayuda solo a una persona, entonces valió la pena que lo hiciera. Sé que las prácticas de la nueva era pueden sonar tentadoras. Justo ahora la hechicería está en todas partes. Está siendo promovida en nuestra cultura todos los días. Y esto es extremadamente peligroso. Desafortunadamente, la mayoría de las personas no se dan cuenta de esto. Por eso decidí hacer este video. Me doy cuenta que la religión puede descarriar a muchos, pero Dios no es un Dios de religión. No puedes encerrarlo en una caja como esa. La religión por sí misma puede ser algo muy tóxico. Lo que Dios quiere realmente no es la religión. Lo que Él realmente quiere es conocerte de una manera personal y tangible. Yo solía burlarme del cristianismo, solía blasfemar, era adicto a las drogas, solía vivir muy perversamente, pero hay poder en el nombre de Jesús. Dios puede romper las cadenas de las adicciones de tu vida. Yo soy prueba viviente de ello. Él puede hacer cosas por ti que ningún psíquico, hechicero o sacerdote vudú jamás podrá hacer. Sin Dios no puedes hacer nada, y eso es un hecho. No hay cantidad de dinero, fama, sexo, drogas o cualquier otra cosa que pueda compararse con el amor que Dios nos tiene. Él quiere una relación personal con cada uno de nosotros. Puedes tratar de llenar el hueco que tienes en tu corazón con placeres materiales y mundanos, pero la única forma de verdaderamente sentirte completo es a través de la fe en Jesucristo. Una vez que tienes fe, puertas y oportunidades se abrirán para ti, puertas que pensaste que nunca se abrirían. Acepta el regalo que Dios nos ha dado mediante la sangre de Jesús. Nunca te arrepentirás. Espero que te haya gustado este testimonio. Puse en mi canal de YouTube un playlist de música de éxitos cristianos que a mí me gusta mucho escuchar. Así que si tienes un tiempo, visita este playlist y te inspirarás con el amor de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Espero que estés muy bien y pronto te traeré más testimonios. Adiós.